Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos llegando a lo último. Agradezco en primer lugar a todos los que se esforzaron y llegaron hasta esta instancia. Comentarles que arrancamos siendo un número determinado de participantes y terminamos siendo alguno más. O sea que en ese sentido fue algo positivo. Y bueno, y agradezco también todas las devoluciones que he recibido, todas muy buenas, de todas he sacado algo provechoso y me he anotado algunas cosas para ir viéndolas en lo sucesivo. Eh, Quizás no metidas dentro de los módulos o de las clases que tengo previsto, pero sí, aunque sea como clases extras, como cuando vimos todo el tema del bautismo y el tema de la distinción cuerpo, alma y espíritu. El tema que nos toca ver es el penúltimo. El último va a ser glorificación, que es un tema bien interesante y ahí vamos a entrar en algunas cosas de Apocalipsis y bueno, hay mucho simbolismo en la Biblia vinculado con lo que va a venir. Nosotros seremos cuidadosos y no daremos por ciertas verdades cuando la Biblia no es clara, pero nos vamos a adentrar en esa aventura. Pero la aventura de hoy es otra. El tema que nos toca ver es el tema del llamamiento eficaz. En lo personal es uno de mis temas favoritos porque no es algo que se suele enseñar en general, este, no lo he visto muy mencionado, todo el tema de lo que es el llamamiento eficaz, o al menos con esta terminología. Y para elegir una imagen, tal vez esta no fue la mejor imagen este, para graficar este tema. Pero bueno, también tiene ahí un significado de pedido de auxilio, ¿no? En esas situaciones donde uno busca llamar la atención de otro, donde busca despertar la atención del otro y con un objetivo, con un fin, en este caso es un pedido de auxilio, en ese sentido refleja el tema. Pero sería al revés. En realidad, el que hace el llamado no es el que necesita el auxilio. El que hace el llamado es el que salva al otro, porque del otro lado estamos nosotros. Los destinatarios de ese llamado de salvación somos nosotros. Se llama llamado o vocación, también se le conoce así, y es la obra de Dios por la cual Él invita a todos los hombres a venir a Cristo, ¿no? Ya esa palabra invitación, que es una palabra carente de coacción, no es una obligación, no es un imperativo, si bien en eso se nos va la vida, pero es una invitación. Y bueno, luego que el creyente escucha ese llamado, ¿no? Y lo sigue, escuchar primero y después se va a generar en la persona todo un proceso que ya venimos estudiando, que es la conversión y sus derivados. Cuando uno escucha ese llamado y lo sigue, ese llamamiento se vuelve eficaz. Porque el llamamiento está para todos, está presente para todos nosotros. Pero es un llamamiento a secas. Cuando la persona decide seguir ese llamado, ahí es cuando esto se convierte en un llamamiento eficaz. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de llamamiento eficaz. Está muy ligado el tema de la regeneración. Dios regenera el corazón del hombre y luego lo llama a los pies de Cristo y a seguir lo bueno. Para que el pecador siga este llamado, primero debió haber operado un cambio en el corazón de la persona. Y es algo casi en simultáneo, ¿no? Porque cuando una persona llega a la iglesia por primera vez, por ejemplo, está siguiendo el llamado de Dios, ¿no? Y a medida que esa persona prosigue en ese llamado, también ese proceso de regeneración está funcionando en la persona. Ese proceso este,
de conversión, si se quiere. Si bien la persona, la primera vez que va a la iglesia, seguramente aún no es convertida, todos esos mecanismos que tienen lugar este, en la salvación de una persona están puestas en movimiento. No se ha concretado nada aún, pero están puestas en movimiento, ¿no? Son cosas que cuando vemos a alguien nuevo en la iglesia, este, lo sabemos. A veces los cristianos tenemos el error, digo tenemos porque nos pasa a todos, de creer que una persona cuando llega a la iglesia por primera vez va a entender de qué se trata y se va a comportar de determinada manera o a hablar de determinada manera, pero la persona vino con su carga mundana y es una carga que entra con ella en la iglesia, no la deja en la puerta. Y bueno, nosotros también reflexionemos en eso, ¿no? Y hagamos un esfuerzo respecto de nuestros prejuicios, que los tenemos, respecto de nuestros preconceptos, que los tenemos. Y si viene alguien nuevo a la iglesia, recibámoslos como lo que es, ¿no? Una persona que está iniciando un proceso que se puede concretar o no, no lo sabemos, pero que nosotros debemos contribuir a que sí, efectivamente, ese llamamiento que la trajo se convierta en eficaz. Bueno, algunas nociones preliminares antes de adentrarnos un poco más en este tema. Sin duda hay varios, pero vamos a ver por lo menos dos. Uno de ellos es la esta palabra es difícil de pronunciar, omnisciencia. Entonces nosotros en algún momento, creo que ya sería el módulo 3, vamos a ver los omnis de Dios, que es omnipresencia, omnisapiencia, omnisciencia, omnipotencia, y alguno más, y otros atributos también del Señor. Pero concretamente acá lo vamos a vincular con la omnisciencia de Dios, que tiene que ver con esa aptitud de Dios de saber todas las cosas, pasado, presente y futuro. Por ende sabe quiénes se salvarán y quiénes se perderán. Este es un tema que suscita siempre controversias, se vincula también con el tema de la predestinación, que no voy a entrar ni de casualidad en eso ahora. Pero bueno, que Él sepa el futuro no significa que ya fuimos sellados para salvación o perdición. Esto es así porque no se anula nuestro libre albedrío. No nos olvidemos que el llamamiento es una invitación. Él ya sabe los asistentes a la fiesta, quiénes son, porque Él ya vio esta película, Él ya conoce el final. Pero Él no anula nuestro libre albedrío. Él no, de alguna forma, no empuja. Dios ya conoce el resultado de nuestra decisión, pero no empuja a nadie, ¿no? En estas cosas espirituales, ya vemos cuánto hay de voluntad de uno, ¿no? Por experiencias propias de cada uno sabemos que es así. Que a veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran más dadas y no tuviera que pasar tanto por nuestro proceso de decisión. Hay decisiones que nos gustaría que ya fueran tomadas por nosotros y renunciaríamos quizás al libre albedrío, con tal de conseguir esa facilidad y evitarnos ese problema mental. Pero sabemos que las cosas espirituales por lo general están todas libradas a nuestras decisiones, a nuestras, siempre basándonos en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Dios nos exige un conocimiento de su palabra, ¿tá? Porque nos da libertad, pero tenemos que saber también cómo comportarnos y eso ya está escrito. Y para eso tenemos al santificador que es el Espíritu Santo que siempre está cuando lo precisamos. Bueno, y se relaciona también con esto del libre albedrío que hablábamos, bueno, que es la libertad natural con que Dios dota a las personas. El hombre es libre de hacer lo que quiere, sea bueno o malo. Y está claro, porque podemos ser coaccionados a muchas cosas, incluso dentro de la iglesia, y ser coaccionados a congregarnos
o a tener determinado ministerio, pero seguir a Cristo es una decisión enteramente de la persona, del corazón, de la voluntad, más íntima de la persona, y ahí no hay coacción que valga. No se puede obligar a querer al otro. Los cristianos lo que podemos hacer es, bueno, tratar de persuadir, tratar de convencer en el buen sentido a aquellos que son inconversos, pero ese proceso en esa esfera íntima, lo más íntimo, lo más profundo de la persona, hasta ahí no llegamos, hasta ahí sí llega el Espíritu Santo cuando la persona le permite llegar, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos del corazón de la persona, ¿no? Del alma, que es un tema que ya hemos tocado. Dice Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Ya? No es un llamado irresistible, es de todo aquel que oyó y aprendió y decidió ir hacia el Padre. Y bueno, para irnos adentrándonos un poco más en este tema, tenemos que este llamamiento es un llamado general. Es general, exterior, para salvación de toda la humanidad. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Tá? Incluye a todas las personas en todos los lugares del mundo. Nosotros somos los agentes que le predicamos al mundo. Dios no hace acepción de personas, ya lo sabemos, a Dios no le importa la raza, el género, clase social, etnia, no le importa. Este es un llamado general a salvación para todos. Todas las personas escucharán la palabra de Dios, escucharán las buenas nuevas del Evangelio, pero solo aquellos que son efectivamente llamados por Dios abrirán su corazón y lo recibirán. ¿Ah? Ese efectivamente está subrayado porque ahí es donde entramos nosotros también. Ese llamado, esa invitación a la salvación, parte de Dios. ¿Tá? Somos nosotros los que lo volvemos eficaz. ¿Ah? Eso depende de nosotros, de nuestra voluntad. Dice Primera de Corintios 1, 23 al 24 y el 26. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esta clasificación de decir que Cristo es tropezadero para el judío y locura para el gentil, que digamos que sería el no cristiano, tiene plena vigencia hoy en día. El judío al no reconocer en Cristo un Mesías, lo sigue esperando. Nosotros sabemos que el Cristo que ellos siguen esperando es el anticristo del que nos habla Juan en la Biblia. ¿Tá? Decíamos entonces que el gentil, que es el no cristiano, Cristo es locura, ¿no? Está el gentil, es que es nuestros familiares inconversos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ellos, acostumbrados a ser su propio Dios, son orgullosos, carnales. Todo lo espiritual revelado en la Biblia les resultará una fábula. El ser humano en su naturaleza caída no puede o no quiere entender las cosas de Dios, por eso rechaza el Evangelio. Para poder aceptarlo es preciso una obra de Dios para poder entender las cosas del Espíritu, que ya lo sabemos, todo lo que tiene que ver con la regeneración de la persona es una obra enteramente de Dios. Lo máximo que puede hacer el hombre es permitirle a Dios obrar. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia en una parte, ¿no? Esto es así, por eso es que no es algo natural el ir a Dios. El acercarse a Dios no es algo que nos sale instintivamente como nos salen las cosas del mundo, ¿no? Porque tenemos una naturaleza caída. El llamamiento eficaz implica que nosotros los cristianos, como agentes de Dios, que somos, exponemos el Santo Evangelio,
pero es Dios quien obra en los corazones y los atrae hacia su presencia. ¿Tá? Somos agentes, llevamos el mensaje, pero la obra es de Dios. Corazones, o sea, el de estas personas a las que predicamos, que por su estado pecador no pueden ir por su propia fuerza a la presencia de Dios, por su propia voluntad, pero son atraídos por ese llamado, es esta sutileza que tiene Dios en esa invitación, ¿no? En esa delicadeza, en esa amabilidad, por llamarlo de alguna forma, como toda invitación, a diferencia de una coacción. Y bueno, vamos a dejar por acá. Estaría bueno, me parece, que fraccionar en dos partes la clase de este tema para que no nos quede tan extenso y así de repente puedan escuchar más de una vez visualizar el video. Si tienen dificultades para verlo, cualquier cosa les comparto el audio, porque bueno, con la repetición de algún tema es como uno realmente se va apropiando del conocimiento. Escuchando y viéndolo y estudiándolo muchas veces es como entendemos las cosas. Tan bueno, estoy receptivo a las devoluciones que quieran hacer y seguimos en contacto. Bendiciones.